Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y creo que, bueno, últimamente, sobre todo en las últimas 24 48 horas, supongo que la mayoría estaréis bastante contentos. Como veis, todo el mercado ya ha empezado a explotar de nuevo, tenemos Bitcoin ya por encima de los 100.000, llegó a tocar incluso los 104.000 dólares y lo más importante es que sobre todo tenemos a Ethereum resurgiendo de sus cenizas, ¿no? Después de esas grandes caídas que tuvo hasta incluso estar por debajo de los 1.500 dólares, llegando a tocar pues ahí los 1.400, una locura, ¿no? Había mucha gente que se esperaba ya que en este push le llegáramos a superar esos máximos anteriores, ¿no? De casi 5.000 dólares, esos 4.800 y pico, pero al final no fue así, volvimos a retroceder, hicimos como una especie de triple techo bastante feo, exactamente igual, ¿no? Que habíamos visto unos meses antes con esa especie de estructura de gato muerto, ¿no? Con esos techos de mínimos descendentes y máximos también descendentes, por supuesto, para después corregir bastante de nuevo a esa zona de los 2.400. Pero lo que muchos no se esperaban es que rompiera esa gran zona de soporte y volviéramos a precios que no habíamos visto desde prácticamente 2023, incluso pues como veis esta zona del año 2022. Y es que mucha gente pensaba que eso, que ya Ethereum iba a romper máximos, que lo veríamos en 10.000 dólares, quizás en un futuro sí, pero nosotros os recordábamos que por mucho que Bitcoin subiera, es un activo que ya empieza a verse como reserva de valor, como el oro digital, y no tiene nada que ver con ningún otro proyecto cripto. El resto, la mayoría, son proyectos que simplemente crecen por especulación y que no tienen por qué volver a sus máximos. Y tenemos muchos ejemplos a lo largo de todos estos ciclos alcistas y bajistas, donde monedas muy grandes, que eran muy grandes en el primer bull run de 2017, como por ejemplo Dash, que no sé cuántos miles de millones, no sé cuántos billones de capitalización tenía o había llegado, luego había desaparecido completamente hasta el día de hoy, ¿no? Un proyecto que prácticamente se fue a cero, como quien dice, ¿no? Pues lo mismo pasaría con muchos otros proyectos que siguen también sin levantar cabeza, incluso con este push de Ethereum. Pero bueno, lo importante de lo que está ocurriendo en Ethereum es que no había pasado cuando Bitcoin llegó a esos 100.000 por primera vez hace unos meses, sino que Ethereum pues seguía con esas caídas y parecía que no levantaba cabeza. Pero ¿qué ha pasado? Ha despertado, ha metido una subida desde esos mínimos de casi un 80% y cuando Ethereum se mueve, sí que el resto de altcoins también se mueven. Si le damos aquí a filtrar por 7 días, vemos memes como Pepe, que se ha movido más de un 35%, monedas también de Solana como Pyth Network, tenemos también Pi, Uniswap, todo lo que tenga que ver con Ethereum y exchanges también descentralizados, plataformas de yield farming, etcétera, etcétera, pues vemos que sí que han subido bastante. Y en general, pues todo tipo de proyectos que tengan que ver con la red de Ethereum y también de Solana, que como veis también se ha comportado bastante bien, no al nivel de Ethereum, que ha subido incluso demasiado, ¿no? Supongo que corregirá un poquito antes de seguir ese camino, pero si miramos el último mes, sí que Solana ya venía subiendo desde esa zona de soporte de aproximadamente los 100 dólares, ¿no? De estos 102, 104 dólares, y ha tenido una estructura alcista ya desde hace un mes, no como Ethereum, que esa subida viene desde hace tan solo un par de días. Esto nos indica que Solana, por una parte, tiene una consistencia muy interesante a largo plazo, sí que es un proyecto que tiene el cash flow o genera el cash flow suficiente para ser uno de esos proyectos que no solo se basa en la especulación, sino que la propia utilidad que tiene genera dinero, tiene empresas paralelas, la empresa de pagos que ha creado en conjunto con Visa de micropagos, tiene también pues la empresa de creación de móviles, tiene muchas otras paralelas, digamos, por donde generar ese cash flow, ¿vale? Al contrario que, por ejemplo, Ethereum, que depende más pues de contratos externos y de esa parte especulativa. Pero bueno, veremos qué pasa, a ver si es ya por fin esa oportunidad para Ethereum de superar esos máximos anteriores y veremos pues si esa utilidad sí que llega a reportarle un cash flow que es muy necesario para que al final el precio del token suba.
¿vale? Y chicos, recordaros que tenéis el enlace en la descripción para todos aquellos que aún no tengáis cuenta de Bitpanda, que como sabéis es nuestra aplicación de confianza en la cual podemos invertir no solamente en cripto, sino también en cualquier tipo de mercado tradicional, acciones, materias primas, tenemos también por aquí oro, plata, etcétera, etcétera. Así que se trata de una aplicación para todos aquellos que no la conozcáis, donde podemos hacer todo dentro de ella misma. No solamente tenemos las opciones de hacer carteras de inversión en conjunto de cripto con mercados tradicionales, sino que también tiene la opción de que nuestro dinero siempre esté generando un interés, es decir, tiene esta función como si fuera una especie de cuenta remunerada, ya que es una aplicación todo en uno, y eso por supuesto nos da muchísima más facilidad a la hora de invertir. Lo tenemos pues todo ahí, si queremos tener el dinero en euros o en dólares o en libras o en lo que sea, esperando pues a un precio en concreto para comprar acciones o criptos, pues lo tenemos aquí esperando mientras nos está generando también unos intereses de forma pasiva, ¿vale? Luego pues tiene muchísimas más opciones, podemos hacer portafolios, compras de forma automática, por supuesto también tenemos la opción típica de staking de criptomonedas. Si tenemos cripto también las podemos poner a generar en la propia plataforma, Solana, o sea, Cosmos, Kusama, tenemos todo aquí, todo en uno. Y luego aquí en nuestro menú, por supuesto, tenemos, aparte de lo que acabo de comentaros, la parte de la tarjeta, los planes de ahorro, donde podemos automáticamente hacer pues vaults, donde de forma completamente autónoma Bitpanda pues nos compra automáticamente lo que nosotros queramos, es decir, lo que es un portafolio automático de toda la vida. Pero también tenemos esas facilidades dentro de Bitpanda. Y por supuesto, para todos aquellos que hacemos trading, si pinchamos aquí en Bitpanda Fusión, nos lleva ya directamente a la plataforma donde de forma muy sencilla, incluso con pares con euros, no solamente con dólares, con USDC, sino que también con BTC euro, podemos operar de forma muy sencilla, de forma profesional, con diferentes estrategias, o sea, todo lo que necesitamos a la hora de hacer un poquito de trading, y de nuevo que todo esté en la misma plataforma. Eso es lo principal, que podemos utilizar Bitpanda como plataforma todo en uno, donde podemos administrar todas nuestras inversiones, no solamente en cripto, no solamente en mercados tradicionales, sino todo en uno, y además pues con todas las demás funciones, ¿vale? Repito, tenéis el enlace en la descripción. Si aún no os habéis hecho cuenta, pues pasaros, probadla, porque es una locura y es súper cómoda. Si nos fijamos en el gráfico también del Crypto Total Market Cap, excluyendo al top 10, ¿vale? Que es uno de los gráficos más interesantes y que más tenemos que tener en cuenta, porque bueno, está excluyendo al top 10 de monedas más grandes por capitalización, y es un gráfico que yo suelo tener en cuenta para ver pues el momento clave o las zonas clave de compra de cara a una futura o probable al SISO, ¿vale? Que es pues lo que mucha gente se esperaba y lo que mucha gente también se comió una mierda, ¿no? Por decirlo, por hablar así un poco mal, en todos estos últimos meses. Nosotros, por ejemplo, empezamos a acumular altcoins, unas 10, 15, 20 altcoins, no de todos, sino unos proyectos en concreto que nos parecían más interesantes y que también comentamos en vídeos anteriores todos estos meses. Empezamos a posicionarnos sobre todo dentro de esta zona, es decir, nosotros cuando vimos que ya este gráfico entraba y rebotaba con justamente esta vela de aquí, en esta gran zona de soporte que ya viene pues incluso desde el año 2021, también como veis es una zona muy clave para las diagonales de tendencia de toda la estructura desde el 2018, incluso desde antes si fuéramos mirando más atrás, pero como vemos, después de tener este rebote, ya nos dejaba bastante claro que incluso si ponemos así el gráfico en lineal para que nos muestre solamente los cierres de esas velas, que en temporalidades tan altas como 3 días es al final lo más importante, podíamos ver cómo justo en esta zona teníamos ya una estructura de mínimos más altos, ¿vale? Que así aquí si os fijáis, veníamos de mínimos cada vez más bajos y aquí nos marca unos mínimos más altos después de haber tocado esa gran zona de absorción, gran zona de soporte, y por fin aquí rompimos esa línea de tendencia bajista con una estructura también bastante buena. Tuvimos primero pues esta ruptura estructural por aquí, esta vela muy potente y como veis hicimos el pullback y volvimos a tener otra vela pues muy
muy alcista, que exactamente esa vela de 3 días es de unos casi 25%, una absoluta barbaridad. Entonces, aquí de momento, digamos que el punto o los mínimos o máximos anteriores válidos para esta estructura y ya confirmar una reversión no es ni esta de aquí, sino que son, al menos en esta temporalidad más alta, estos de aquí. Entonces, ¿esto qué significa? Que en el momento que superemos esta zona, que cerremos esta vela de 3 días por encima de esta zona, sí que tendremos una mayor probabilidad de que tengamos esa all season de una forma pues más continuada, al menos con una estructura alcista un poco más orgánica, ¿no? Si luego vamos a temporalidad diaria, pues exactamente lo mismo, ¿no? Cerramos el día de ayer por encima, al menos ya hemos confirmado esa ruptura estructural. Veremos ahora si hace un pullback o directamente sigue, pero no es mala zona para empezar a comprar altcoins. No era ni aquí arriba, ni hace 3 meses, ni hace 4, sino que ahora en esta estructura, después de este rebote, sí que podemos pensar en añadir un poquito de nuestro capital después de estas confirmaciones, ¿vale? Y de esta posible estructura de reversión hacia el alza. Por otra parte, también, si os fijáis, podríamos marcar una estructura completa que se viniera desde esta zona de mínimos, después de tener esta gran zona de capitulación, hasta esta zona de máximos, ¿vale? Donde, como veis, coincidirían perfectamente esas zonas intermedias y ese rango o canal ascendente que nos podría indicar que seguramente en el caso de que todo esto suceda como estamos comentando, que no haya ningún problema por el medio, que tengamos una estructura alcista, que Bitcoin siga su camino, etcétera, etcétera, pues el siguiente target sería hacer prácticamente un por 2 o un poquito más en todo este nicho de las altcoins. Esta es la acción completamente alcista. Por otra parte, perfectamente podríamos quedarnos de nuevo en esta zona de aquí haciendo una especie de hombro, cabeza a hombro, que simularía lo que ocurrió en esa crisis del año 2000, esa burbuja.com, donde directamente después tendríamos una ruptura de nuevo de ese hombro cabeza a hombro y ya nos iríamos, obviamente no nos vamos a ir al negativo, pero ya me entendéis, ¿no? Donde nos iríamos a una estructura pues ya más bajista y orgánica a largo plazo, ¿no? Pero sin volver prácticamente nunca a esos máximos históricos anteriores, al menos durante los próximos años, con esta gran tendencia bajista de toda la estructura, ¿no? Haciendo como una especie de triángulo a muy largo plazo que luego pues en varios años pues sí que podría romper o no, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto sería también la estructura más bajista posible, simplemente para que tengáis las dos opciones en mente. Yo creo que ahora todo el mundo pues tiene bastante FOMO, podríamos aprovechar pues esas subidas, pero lo único que os digo es que nosotros personalmente, en el momento que llegue el mercado, que llegue el gráfico de las altcoins a esta zona de aquí, incluso apoyado, ¿no?, por esta línea de tendencia que podríamos clonar y podríamos pues poner por aquí, ¿vale? Nosotros en estas zonas superiores ya empezaremos a tomar beneficios, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya habremos asegurado más de un 50-60% de beneficios en general en el portafolio de altcoins, que al final esto también es un poco una media, ¿no? Pero bueno, no volvernos locos, no meternos ahí con el FOMO, sino hacer cosas con cabeza, ¿vale? Tenéis los enlaces de Bitpanda en la descripción, aprovechad la aplicación porque para estos momentos va muy pero que muy bien para tener todo organizadito en una sola aplicación, en un solo sitio, en una sola plataforma, mercados tradicionales, cripto, generación de pasivos, cuentas remuneradas, o sea, todo en uno. Y espero que os haya gustado el vídeo y que nos dejéis un buen like. Nos vemos en el próximo. Adiós.